Si alguna vez has sentido un frío constante mientras reduces calorías, incluso en un día templado, ¿o te has preguntado por qué tu cuerpo parece resistir a tus esfuerzos por adelgazar? Esta sensación no es un fallo ni una debilidad, sino una señal profunda de que tu organismo está gestando su equilibrio interno de manera natural, un mecanismo que ha acompañado a la humanidad durante milenios. Dr. Vicente Mera explica que cuando restringimos nuestra ingesta calórica, nuestro cuerpo activa un sistema de conservación de energía que se manifiesta a través de la disminución de la temperatura corporal, la ralentización de ciertos procesos metabólicos y la sensación de frío que muchos experimentan. Es fascinante observar cómo nuestro organismo, con una precisión casi científica, prioriza la supervivencia por encima de cualquier deseo momentáneo de apariencia o peso. Y es precisamente en este entendimiento donde radica la clave para avanzar de manera inteligente y saludable en cualquier dieta. Comprender esta respuesta no solo nos ayuda a aceptar lo que sentimos, sino también a planificar estrategias que permiten mantener nuestra energía, proteger nuestro metabolismo y continuar quemando grasa sin sufrir necesariamente. La sensación de frío no es un enemigo, sino un indicador de que nuestro cuerpo está trabajando, ajustando sus sistemas internos, y pidiendo cuidado y atención a nuestra parte consciente para no comprometer la salud a largo plazo. A menudo subestimamos el poder de este conocimiento, y es aquí donde surge la primera gran reflexión: la fuerza de voluntad, por sí sola, no es suficiente si no la acompañamos de comprensión y respeto por los procesos naturales de nuestro organismo. En lugar de luchar contra el frío de manera impulsiva, debemos aprender a interpretar esta señal y utilizarla como guía para tomar decisiones inteligentes en nuestra alimentación, en nuestra actividad física y en nuestros hábitos diarios. Cada sensación de escalofrío, cada instante de incomodidad, es un mensaje claro: tu cuerpo está pidiendo equilibrio, no castigo, eficiencia, no sacrificio excesivo. Por eso, quienes entiendan este principio pueden desear dietas que respeten la fisiología, optimicen la quema de grasa y mantengan el bienestar general, evitando la frustración o el desgaste emocional que suele acompañar a la restricción calórica estricta. La relación entre la temperatura corporal y el metabolismo es compleja, pero también es increíblemente coherente. Al disminuir la ingesta de calorías, el cuerpo reduce la producción de calor, protege sus reservas y prioriza funciones esenciales. Desde la actividad cerebral hasta la regulación hormonal. Es un sistema maestro de supervivencia que Dr. Vicente Mera describe como un just fino de termogénesis, donde cada célula participa en el ahorro de energía, permitiendo que el organismo se adapte de manera sostenible a la reducción de alimentos sin comprometer la vida misma. Entender esto cambia por completo nuestra perspectiva. Ya no se trata de soportar el frío con fuerza de voluntad ciega, sino de acompañar nuestro proceso de pérdida de grasa con estrategias inteligentes, hábitos diarios que incrementan la termogénesis, comidas que nutren sin exceso, y una mentalidad que reconozca la biología como aliada y no como adversaria. Este conocimiento transforma la incomodidad en asa inconsciente, el sacrificio en aprendizaje, y la paciencia en resultados duraderos. Cada paso que demos con comprensión y respeto hacia nuestro cuerpo nos acerca más a nuestro objetivo, sin comprometer la salud ni la energía que necesitamos para vivir plenamente. Es aquí donde comienza el verdadero cambio, al aceptar que sentir frío es parte natural de la adaptación metabólica. While aprendemos a contrarrestarlo de manera saludable, abrimos la puerta a una pérdida de grasa más inteligente, más sostenible y sobre todo, más respetuosa con nuestra fisiología y nuestro bienestar integral. A medida que avanzamos en nuestra dieta y notamos cómo el frío se intensifica, es fácil sentir una especie de inquietud interna, una alarma silenciosa que nos hace preguntarnos si estamos haciendo algo malo, si nuestro cuerpo nos está traicionando. Sin embargo, este momento de duda es precisamente el instante en el que se esconde la oportunidad de entender la profundidad de la adaptación humana. Vicente Mera nos recuerda que la restricción calórica no es simplemente un acto de fuerza de voluntad, sino una interacción compleja con nuestro metabolismo, un diálogo invisible entre energía, hormonas y temperatura corporal que determina si nuestro cuerpo decide gastar o conservar recursos. Y es aquí donde surge el suspenso. Mientras creemos que perder grasa es solo cuestión de comer menos y mover más, nuestro organismo está ejecutando cálculos internos, ajustando la producción de calor, regulando la tiroides y modificando el ritmo de nuestras células para mantener un equilibrio que a simple vista resulta invisible, pero que determina cada sensación de frío, cada temblor, cada momento de debilidad que sentimos. Este gesto no es inmediato ni uniforme, a veces pasa desapercibido, y otras veces se manifiesta con una intensidad que nos hace cuestionar nuestra estrategia.
generando un suspense psicológico: ¿estoy avanzando o mi cuerpo se está resistiendo? La respuesta, como explica Dr. Vicente Mera, es que ambos aspectos son ciertos. El cuerpo se adapta, pero también podemos influir conscientemente en esa adaptación. Entienda que la ralentización del metabolismo y la disminución de la temperatura son respuestas naturales. Nos permite planificar acciones estratégicas, desde ajustes en la alimentación que incluyen nutrientes que promueven la termogénesis, hasta la incorporación de ejercicios que aumentan el gasto calórico sin comprometer la energía vital. La sensación de frío se convierte entonces en un indicador, un termómetro interno que nos se alegra debemos actuar con inteligencia y no con frustración. Además, este fenómeno nos recuerda que la dieta de grasa no es lineal, sino un proceso dinámico. El lino de ajustes y pidas resistencias que nos enseñan paciencia y resiliencia. Cada escalafón que sentimos puede ser interpretado como un desafío, pero también como una oportunidad de crecer y de aprender a escuchar nuestro cuerpo, y responder a sus señales con precisión, y a no imponer soluciones que puedan desequilibrar nuestro bienestar. En este punto, el suspense no es solo físico, sino emocional. Nos enfrentamos a nuestra propia percepción del sacrificio. Y aquí la mente juega un papel crucial, ya que la dieta sin entendimiento puede generar ansiedad, frustración y dudas sobre la eficacia de nuestro esfuerzo. Pero quienes integran la enseñanza de Dr. Vicente Mera saben que el frío no es enemigo, es un aliado silencioso que nos recuerda la complejidad de nuestro organismo y la necesidad de respeto y estrategia. Estrategias como mantener la temperatura corporal mediante vestimenta adecuada, consumir alimentos termogénicos, distribuir correctamente las comidas, y combinar actividad física con descanso adecuado, nos permiten continuar el proceso de pérdida de grasa sin comprometer nuestra salud ni nuestro bienestar emocional. Este momento de suspenso, en el que sentimos que el cuerpo podría estar en contra nuestra, es en realidad el momento en el que podemos tomar el control consciente de la situación, transformando la aparente debilidad en una fuerza, la incomodidad en conocimiento y la duda en acción efectiva. Comprender que cada escalofrío, cada temblor y cada sensación de frío es un mensaje del organismo nos permite avanzar con seguridad, sabiendo que estamos apoyando la termogénesis, respetando nuestro metabolismo y optimizando la quema de grasa de manera sostenible. En este equilibrio entre conocimiento y acción, entre adaptación y estrategia, encontramos la clave para no solo sobrevivir a la dieta sino prosperar, aprendiendo a escuchar y a responder con sabiduría a las señales que nuestro cuerpo nos envía, convirtiendo cada sensación incómoda en una guía para un progreso consciente y duradero. Ligados a este punto, comprendemos que sentir frío mientras seguimos una dieta no es un signo de debilidad, sino una manifestación tangible de la sabiduría natural de nuestro cuerpo, que nos enseña a equilibrar pérdida de grasa y conservación de energía. Dr. Vicente Mera cada célula participa en esta danza de adaptación, ajustando la termogénesis y regulando la actividad metabólica, recordándonos que la biología nunca trabaja en contra nuestra, sino en nuestro favor, siempre que aprendamos a escucharla y a compararla con estrategias inteligentes. Ahora es el momento de aplicar todo lo aprendido, distribuir adecuadamente las comidas para mantener un flujo constante de energía, priorizar proteínas de calidad que favorezcan la quema de grasa, incluir alimentos que estimulen ligeramente la termogénesis, y mantener actividad física, corresponden la eficiencia metabólica. Más allá de los nutrientes y del ejercicio, es fundamental comprender que nuestra percepción del frío y la incomodidad es también una oportunidad para entrenar la paciencia y la resiliencia, habilidades que trascienden la dieta y se aplican a todos los ámbitos de la vida. Cada escalofrío que sentimos nos recuerda que la pérdida de grasa es un proceso profundo, que exige atención consciente, respeto por nuestros límites biológicos y estrategias bien fundamentadas. No se trata de luchar contra el frío, sino de utilizarlo como guía, ajustando la temperatura ambiental y usando ropa adecuada, y tomando decisiones que promuevan un equilibrio constante entre energía gastada y energía conservada. Incluso pequeñas acciones, como mantener una hidratación adecuada, tomar baños de contraste o moverse ligeramente durante el día, pueden marcar la diferencia en cómo percibimos la temperatura y en cómo nuestro metabolismo responde a la restricción calórica. Este enfoque consciente transforma la incomodidad en aprendizaje, y nos permite avanzar de manera sostenible, evitando la frustración que surge de creer que el cuerpo es un adversario. La verdadera fuerza no está en ignorar las señales de nuestro organismo, sino en interpretarlas y responder con sabiduría. Vicente Mera enfatiza que la educación metabólica es tan importante como la dieta misma. Por comprender por qué sentimos frío, cómo la tiroides regula la energía y cómo la termogénesis se activa o disminuye,
nos da poder para tomar decisiones estratégicas que favorezcan la pérdida de grasa sin comprometer la salud ni la vitalidad. En este proceso, el control mental y la conciencia emocional son aliados esenciales. Aprender a observar nuestras sensaciones sin juicio, reconocer que cada ajuste de temperatura es una señal de adaptación. Y responder con acciones conscientes es la forma de convertir una experiencia incómoda en un aprendizaje duradero. Al integrar estos principios no solo mantenemos nuestro metabolismo activo, sino que también cultivamos la paciencia, la resiliencia y la inteligencia emocional, cualidades que fortalecen nuestra relación con la alimentación, el cuerpo y el bienestar general. Y cuando comprendemos que la sensación de frío es un mensaje, no un castigo, abrimos la puerta a estrategias prácticas que optimizan resultados. Ajustar las comidas, incorporar movimientos que incrementan la termogénesis, proteger el descanso nocturno, y mantener hábitos diarios que apoyen el equilibrio energético. Este conocimiento nos permite transformar la frustración en acción, la incomodidad en comprensión y la dificultad en oportunidad. La dieta deja de ser un desafío doloroso y se convierte en un proceso consciente, sostenible y respetuoso con nuestra fisiología, donde cada pequeño ajuste genera resultados significativos a largo plazo. Recuerda siempre que tu cuerpo es un aliado, no un enemigo. Cada escalofrío es una señal de adaptación. Podemos interpretar y manejar con inteligencia, y cada estrategia aplicada con conciencia nos acerca a nuestro objetivo de manera segura y eficaz. Si es capaz de integrar estas enseñanzas, observa tus sensaciones y responder con acciones acertadas, descubrirás que perder grasa mientras mantienes energía y bienestar es totalmente posible. Si estás beneficiando de nuestros temas, por favor suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos antes que nadie.